forma de terminar que pensar ya en una próxima edición, porque creo que os quedáis con ganas de más, ¿no? La edición UX Spain de 2030. No importará dónde decidan celebrarla los organizadores, podremos ir con un driverless car o vehículo autónomo de puerta a puerta, sin necesidad de combinar medios de transporte. Además, aprovecharemos el viaje, podremos trabajar, podremos repasar el programa del evento, ver una peli o ponernos a descansar. Probablemente compartamos el viaje y no se trate de un vehículo en propiedad, sino que utilicemos la movilidad como un servicio bajo demanda. El viaje será seguro, será confortable y además será más económico. Por un lado, el coste del seguro será menor porque habrá menor accidentalidad y por otro lado gastaremos menos combustible, aceleraciones, deceleraciones menos bruscas y menos atascos. Esta visión de 2030 representa un salto significativo respecto a la conducción tal y como la conocemos hoy en día. Este salto, en primer lugar, es un salto tecnológico. El vehículo del futuro será un ordenador con ruedas capaz de gestionar la dirección del vehículo, la aceleración y frenado y monitorizar el entorno, tal y como lo haría un humano. Y todo ello gracias a un conjunto de sensores, radar, LIDAR, cámaras, ultrasonidos, GPS, que unido a mapas de alta definición y algoritmos de decisión y control, conducirá como una persona, como lo hacemos hoy en día. Los años 2020-2021 es cuando los fabricantes lanzarán lo que se llama vehículos altamente autónomos, que tienen un grado de autonomía mayor al que conocemos hoy en día, que vemos en el mercado en las tecnologías de asistencia a la conducción. Y en paralelo confluirán las llamadas tecnologías cooperativas, que son las que permiten comunicar vehículos entre sí y vehículos con la infraestructura, de manera que se comparta información que permita mejorar la seguridad y mejorar la eficiencia de tráfico. Y ya en 2019 se lanzarán en la Unión Europea los primeros servicios cooperativos, que incluirán, por ejemplo, avisos sobre meteorología, sobre obstáculos en la carretera, la proximidad de un vehículo de emergencia. Todo eso lo tendremos ya de aquí a 2 años en nuestras carreteras. En segundo lugar, hay un salto legislativo. Claramente, la legislación actual no permite que conduzcamos sin prestar atención a la carretera. Si queremos conducir un vehículo, tenemos que sacar un permiso de conducción. Y si ocurre un accidente, el responsable es el conductor. Todo eso no será válido con el nuevo vehículo, con el vehículo del futuro. Necesitaremos un nuevo marco legislativo. Y en tercer lugar, hay un salto a nivel cultural. El vehículo del futuro representa un cambio del paradigma de conducción tal y como lo conocemos hoy. Pasaremos de ser conductores que tienen que prestar atención plena en el tráfico a ser pasajeros que pueden hacer cualquier tarea ajena a la conducción. El vehículo se ha definido como el tercer espacio, junto al hogar y al lugar de trabajo. Será un espacio donde seguir conectados, donde interactuar y donde podremos seguir siendo productivos. Y además se producirá este cambio, como decía antes, de tener un vehículo en propiedad a utilizar la movilidad como un servicio, y eso también, sin duda, representará un cambio significativo. Entonces, estos 3 pilares, tecnología, legislación y usuarios, son los que van a marcar el ritmo de difusión, el grado de difusión que tendrán estas tecnologías en los próximos años y en las próximas décadas. Son, digamos, barreras que hay que superar y en las que va a haber que trabajar en los próximos años para que veamos esos vehículos en la realidad. Vamos a repasar cada una de estas 3 áreas, que son los aspectos significativos en los que se irá trabajando. Por ejemplo, a nivel tecnológico, lo primero es definir qué niveles de autonomía hay, a qué nos referimos con un vehículo autónomo. Cuando decimos vehículo autónomo, normalmente nos estamos refiriendo, al menos con el término en inglés, autonomous vehicle, con el nivel 5 que vemos en esta imagen. Hay 6 niveles, de 0 a 5. El 0 es la conducción manual, no hay autonomía, y la conducción 5 es autonomía completa. En el nivel 0, que se llama no autonomía, ya tenemos distintos sistemas, por ejemplo el ABS, el ESP, que son sistemas que actúan de forma automática más allá de la capacidad de intervención humana, y encontramos además otros sistemas, los de ayuda a la conducción, aquellos que dan avisos pero que no realizan ninguna acción, por ejemplo un aviso de colisión, una ayuda al parking, que te avisa con alguna información pero el conductor hace todo. En el nivel 1 tenemos ya sistemas que son capaces de gestionar o el control lateral o el control longitudinal del vehículo, uno de los dos, por ejemplo el control de crucero adaptativo, el sistema de ayuda al mantenimiento de carril, es decir, hacen o la parte lateral o longitudinal.
En el nivel 2, los sistemas son capaces de hacer ambas cosas. Controlan el vehículo lateralmente y longitudinalmente. Y ahí tenemos, por ejemplo, el autopilot de Tesla, que todos conoceréis. En el nivel 3 tenemos ya un avance significativo respecto a los niveles anteriores, y es que los vehículos de este nivel son capaces de controlar el vehículo lateralmente, longitudinalmente y monitorizar el entorno. Y eso hace que el humano no sea necesario en muchas ocasiones, solo cuando el vehículo se sale de su ámbito de funcionamiento. Entonces ahí tiene que intervenir. Es un nivel que representa un gran reto para la seguridad, porque por un lado permite que el conductor desvíe la atención, se centre en otras cosas, pero por otro lado requiere su intervención en ocasiones bastante inmediata cuando el sistema se sale de lo que serían sus condiciones de funcionamiento normal. En el nivel 4 tenemos ya sistemas que, aparte de hacer todo esto que decíamos en nivel 3, son capaces de llevar a cabo una maniobra automática de detención del vehículo sin necesidad de que intervenga el conductor, con lo cual ahí podemos, digamos, no tener ninguna intervención humana. Y el nivel 5, que es la autonomía completa, el vehículo es capaz de hacer todo lo que haría un humano hoy en día en toda situación de tráfico imaginable. Entonces, ese nivel no requiere volante, no requiere pedales y no requiere ni tan siquiera pasajeros. Que sepáis que el nivel 5 no existe. Todos hablamos de ese nivel 5, si lo habéis visto, pero no existe. Hoy en día no hay ningún vehículo que sea capaz de conducir como un humano. Entonces, aunque hablemos con esos términos, no existe. El progreso que seguirán estas tecnologías, lo más probable es que sea progresivo en los próximos años, o sea, que vayamos viendo cada vez una autonomía mayor siguiendo todos estos niveles. Y es que el vehículo autónomo ya es una realidad. Muchos hemos crecido viéndolo en series, en películas. Por ejemplo, en Yo Robot, Will Smith usa un vehículo que es autónomo, pero que se puede conducir también manualmente, y lo podríamos más o menos categorizar en ese nivel 3 que diríamos, ¿no? Que tienes la posibilidad de ambas cosas. En los últimos años Google ha sido un actor principal desde que en 2009 empezara a trabajar en su Self-Driving Car Project. Y bueno, desde ahí se han unido muchos fabricantes de automoción que están luchando por ser los primeros en llegar al mercado con un vehículo altamente autónomo. Y aquí tenemos dos enfoques, dos puntos de vista. Empresas tecnológicas como Google apuestan por esa autonomía plena, 100%, mientras que los fabricantes de automóvil, por lo general, apuestan más por ese enfoque progresivo, por ir paulatinamente aumentando el nivel de autonomía. El primero es un enfoque revolucionario, el segundo evolucionario. Pero aquí tenemos una excepción. Por ejemplo, Volvo recientemente ha declarado que no fabricará vehículos en el nivel 3, es decir, se posiciona más con esa dualidad, es decir, bueno, hago un sistema que se controle también manualmente hasta un nivel 2, o bien paso directamente a un vehículo 100% autónomo. Por un lado, por conveniencia de los usuarios, porque creen que es algo que de alguna forma les facilitaría la vida a las personas, y por otro lado, por temas de responsabilidad, por temas legales. Claramente resuelven un problema, porque el nivel 3 puede ser bastante crítico en ese sentido, de determinar si ocurre un accidente quién era el responsable. A nivel tecnológico, el coste va a ser, digamos, una de las barreras principales para hacer que se difundan estos sistemas. El LiDAR, que es uno de los sensores más costosos que implementan estos vehículos, en 2012 se cifró que podía costar unos $70.000 y desde entonces ha ido disminuyendo, como veis, drásticamente su precio hasta llegar a $250 hace un año, y se prevé que una generación tercera de este sistema llegue a costar $90. Entonces, esta disminución tan drástica sin duda será algo que facilitará la difusión de las tecnologías para hacer que sea más asequible a un mayor número de personas. A nivel legislativo, por ejemplo, existe la Convención de Viena sobre circulación vial de 1968, que determina que todo vehículo tiene que llevar un conductor y que ese conductor tiene que tener las capacidades necesarias para conducir y que tiene que tener el vehículo bajo su control en todo momento. Entonces, bueno, esto no será válido ya en este nuevo contexto. Se han hecho cambios en la Convención de Viena recientemente que han permitido la posibilidad de delegar el control del vehículo en los usuarios, de los usuarios al vehículo, y esos cambios sí que permiten utilizar sus niveles más intermedios, pero siempre requieren un poco de la intervención humana, de que
que el conductor pueda ignorar el sistema o apagarlo en algún momento. España, por ejemplo, no figura entre los países que han ratificado esta convención y, por tanto, tiene un marco legislativo más flexible para permitir implementar estos vehículos. De hecho, ya en 2018 habrá un reglamento que facilitará la existencia de estos vehículos. Entonces, hablamos de un marco temporal bastante cercano. Estados Unidos tampoco firmó esta convención, entonces también tiene un marco legal más flexible. En cuanto a responsabilidad, se producirá probablemente una transferencia de responsabilidad del conductor al fabricante del automóvil. Para determinar esto, sobre todo en esos niveles intermedios, como os decía, nivel 3, va a ser necesario instalar en los vehículos los llamados Event Data Recorders, una especie de cajas negras que van a determinar cuáles serán las circunstancias en el caso de un accidente, que permiten aclarar pues, quién tenía el control del vehículo en ese momento y qué otras circunstancias se han dado para poder determinar la responsabilidad. Entonces, en este nuevo contexto, en el que cada vez va a haber más datos que van a estar registrando en el vehículo y esos datos que van a tener que compartirse entre varios actores, el tema de la privacidad y protección de datos, de aquellos datos de carácter personal, se vuelve, si cabe, más importante. En este sentido, pues decir que se ha estimado que entre el 30 y el 40% de la cadena de valor de estos automóviles pasará por las plataformas digitales. Entonces, los datos van a tener un gran poder. ¿Quién tiene acceso a esos datos? ¿Quién es el propietario de esos datos? Son aspectos que se están discutiendo en la actualidad y hay muchos ceros de los diferentes actores que participan de un vehículo autónomo. En cuanto al permiso de conducción, en un futuro pues, será necesario plantearse si es necesario seguir manteniendo el permiso de conducción, si se puede, si es necesario añadir o digamos otro nuevo enfoque que digamos contemple los sistemas que haya que manejar en un vehículo, si es necesario un vehículo autónomo, si es necesario definir un nuevo marco y establecer un nuevo permiso. La Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión Europea, está trabajando en todos estos aspectos legislativos desde distintos foros y la idea es facilitar el marco legislativo más adecuado para que se desplieguen estas tecnologías y de esa forma permitir que Europa siga siendo líder en el mercado mundial de automoción. Y fundamental, no legislar demasiado pronto porque puede suponer una barrera para la innovación, pero por otro lado no hacerlo demasiado tarde, porque también puede facilitar que se desplieguen soluciones individuales, fragmentadas y que no permitan obtener los beneficios que se esperan con estas tecnologías. A nivel de usuario, hay varios estudios recientes que indican que hay una baja confianza, una baja aceptación del usuario hacia estas tecnologías. Por un lado es normal porque no las hemos visto en la realidad, porque no las hemos usado, no tenemos una experiencia directa con ellas en la mayoría de los casos. Estos datos, sin embargo, están mejorando a medida que estamos viendo estas tecnologías en distintos medios, que se va hablando más de ellas, que se empiezan a hacer primeras demostraciones, pues eso sí que está ayudando a que las personas las perciban mejor. Google está empezando a permitir que los usuarios utilicen sus vehículos en Estados Unidos y Volvo lo está haciendo en Gotemburgo y eso pues, sin duda ayudará y permitirá que aumente la confianza de las personas hacia los vehículos autónomos. También para facilitar esto pues, se recurre por ejemplo, a los diseños antropomórficos, como se puede ver también en la película Yo Robot y en casos como este ejemplo de Toyota, que permiten acercar esas tecnologías robóticas a las personas. Y bueno, el ejemplo este de Toyota pues hace un guiño en los faros, una especie de un gesto como un guiño, un saludo en las puertas, y bueno, el diseño en sí pretende pues, acercar estas tecnologías. Hay otros aspectos importantes, sobre todo en ese nivel 3, como por ejemplo el tiempo de reacción, si es necesario que la persona retome el control del vehículo en determinadas circunstancias. Pues el tiempo es fundamental. Hay estudios que estiman que al menos son necesarios 8 segundos para hacer esa transferencia de control y 8 segundos son bastantes. No solo es importante el tiempo de reacción, sino también la calidad de esa reacción, el tipo de reacción que lleva a cabo el conductor.
sobre todo si estás saliendo del ámbito de funcionamiento y necesitas, bueno, o ante una situación crítica y necesitas resolver esa situación, sin duda el tipo de reacción que lleve a cabo el conductor será importante. Tener en cuenta también que la comunicación entre los distintos actores de la carretera cambiará, por ejemplo, entre peatones y vehículos autónomos, no existirá esa comunicación visual y eso pues también va a ser algo bastante importante a nivel de seguridad. Hay que pensar también en nuevas soluciones, pueden ser interfaces en el exterior del vehículo que transmitan información a los usuarios sobre voy a parar, puedes pasar, por ejemplo, al cruzar un paso de peatones. Las demandas de los usuarios cambiarán. En la situación actual, conducción manual, combustibles fósiles, nos importan cosas como la sostenibilidad, como el coste que nos supone viajar en un automóvil y el tiempo. El tiempo que pasamos en el automóvil lo consideramos un tiempo perdido en muchas circunstancias. Y pasaremos a esa situación futura basándonos en los vehículos autónomos y vehículos eléctricos, la electrificación del transporte, donde nos importarán otros aspectos y estos otros adquirirán menos importancia. Nos importará, por ejemplo, el confort, la interacción social, la productividad, el entretenimiento. Entonces se generarán nuevos servicios que todavía están por imaginar, que están por definir. Y además se podrán utilizar nuevas interfaces que hasta el día de hoy no han sido posibles en la conducción, por ejemplo, el reconocimiento gestual o la realidad aumentada, son aspectos que podremos ver en un vehículo de futuro, ¿no? El proveedor francés Valeo mostró visualmente cómo puede mejorar la experiencia de usuario con un vehículo autónomo. No solo un vehículo autónomo, sino también otras tecnologías de asistencia a la conducción. La experiencia puede pasar, por ejemplo, desde no tener que buscar las llaves para entrar en el vehículo, facilitarte el parking, que en ocasiones puede ser bastante estresante, o incluso la funcionalidad que se ha llamado see-through, que te permite ver a través del vehículo que tienes delante. Cuando tenemos un camión y la visibilidad es bastante reducida, tienes que hacer un adelantamiento, pues esta funcionalidad que te permite ver qué hay delante del camión, pues sin duda facilitaría bastante esa experiencia de conducción y, por supuesto, la seguridad. Y, en última instancia, el vehículo autónomo, ese nivel 5, ese nivel 100% autónomo, permitiría, sin duda, mejorar la experiencia de conducción en un caso como el de las personas mayores que un día tuvieran que enfrentarse a perder su permiso de conducción, a no poder seguir conduciendo. Entonces, sin duda, el vehículo autónomo tiene un gran potencial en ese sentido. Bueno, nos preguntamos también un poco por qué tanto interés en sacar estas tecnologías y fomentar que se desplieguen y que lo hagan, digamos, de la forma más rápida pero también segura. Sin duda, cifras como 26.000 víctimas y 1,5 millones de heridos que hubo en 2015 en las carreteras de la Unión Europea motivan la necesidad de implementar estos vehículos. Se espera que sean, sobre todo, capaces de contrarrestar los accidentes que son debidos al llamado error humano, que se cifran entre un 90 y un 95% de los accidentes. Y no solo el aspecto de seguridad, también el tema del medio ambiente. El transporte por carretera supone un 70% de las emisiones de efecto invernadero que se producen en el transporte en general, o sea, un 70% provienen de la carretera. Y también se espera que estas tecnologías, pues como decía antes, permitiendo una circulación más fluida, donde hay menos atascos, donde las aceleraciones y deceleraciones sean menos bruscas, pues eso haría sin duda que estas cifras mejoraran. Y luego, bueno, por supuesto, unido al tema de la electrificación del transporte, que sería otra tendencia. Aspectos como el confort, como la productividad y luego la accesibilidad, permitir esa movilidad libre e independiente a usuarios que previamente pues, no podían conducir, como personas mayores, discapacitados, niños. Entonces se abre esta posibilidad a un nuevo grupo de usuarios. Pero ¿qué puede pasar con todo esto? No todo es positivo, no todo es de color de rosa, ¿no? El hecho de que podamos seguir trabajando cuando estamos en un vehículo de este tipo, que este medio sea accesible a nuevos grupos de usuarios, puede hacer que queramos viajar más.
más distancias o con mayor frecuencia, que por ejemplo no nos importe trabajar, vivir más lejos de la sede del trabajo y hacer una distancia de commuting más larga, porque será un tiempo que podamos aprovechar. Y quizá no nos importe tanto estar en medio de un atasco. Seguramente no un atasco como el que vemos en esta imagen, pero puede que no nos importe tanto vernos en una situación, en un atasco. Entonces, esto es lo que se llama como efecto rebote, rebound effect, que desembocaría en ese aumento de la demanda de viaje y que muchos estudios pues, han estimado que es una consecuencia que puede ir asociada a los vehículos autónomos, precisamente por todos esos aspectos que decíamos positivos. Eso podría comprometer la capacidad de las carreteras en algunos momentos, en algunas zonas o en eventos puntuales y sin duda comprometería pues, esa motivación que decíamos medioambiental, bueno, podría comprometer en algún caso también la seguridad, sería sin duda contraproducente para lo que motiva la implementación de estos vehículos. Digamos que por el contrario está la tendencia de una movilidad compartida. El pasar a utilizar la movilidad como un servicio que usamos bajo demanda podría hacer que disminuya la demanda de viaje, por tanto iría bueno, en contra de este efecto rebote. Y lo que se ha estimado es que el potencial que tienen los vehículos autónomos es utilizados como un servicio, es dar el mismo nivel de servicio que daría el vehículo entendido como en propiedad, el vehículo privado, pero a un coste mucho menor, hasta de 10 veces menor. Entonces eso probablemente motive también pues un aumento del uso de la movilidad como servicio. Y bueno, es en este contexto donde estamos trabajando desde el Joint Research Center, que es el servicio interno que tiene la Comisión Europea para investigar. El Joint Research Center proporciona evidencia científica a la Comisión Europea que le permite apoyar el desarrollo de políticas, el desarrollo de leyes y en este sentido, en este contexto, estamos trabajando bueno, ante la posibilidad de que se produjera este efecto rebote, pues definir un nuevo enfoque para la gestión del tráfico que permitiera en esas situaciones en las que la demanda es mucho mayor que la capacidad que ofrecen las carreteras, pues ofrecer una solución que gestione ese tráfico. Y este nuevo sistema, que se ha denominado SIART, que es digamos una gestión centralizada de los vehículos autónomos, lo que haría es actuar como una especie de controlador aéreo, para que nos hagamos una idea, y que permitiera asignar a los vehículos, en función de la demanda concreta y de una capacidad, asignar a los vehículos a una ruta concreta, definir, por tanto, el momento, el time slot que pueden acceder a esa carretera y las velocidades de circulación a lo largo de esa ruta. De esa forma, pues, sería una gestión centralizada del tráfico y se permitiría evitar esos posibles colapsos como los que veíamos en ese megatasco de China que existen en la realidad ya hoy en día. Para que este sistema sea posible sería necesario modelos que se entiendan el comportamiento de estos vehículos autónomos y que conozcan la lógica de conducción de cada uno de ellos y no solo eso, sino también que tengan en cuenta distintos parámetros para priorizar y para optimizar el tráfico. Parámetros como el consumo de combustible, las emisiones asociadas o el consumo energético en caso de un vehículo autónomo, el riesgo de colisión, el tiempo de viaje y que con esos datos pues, puedan priorizar el tráfico en esas situaciones donde la demanda es muy grande. Para un sistema como SIART, la Comisión Europea, el Joint Research Center, cuenta ya con un modelo, una herramienta que se llama Green Driving, que está disponible para todos los ciudadanos, la podéis consultar en ese link, y que lo que calcula es bueno, el consumo de combustible asociado a un vehículo concreto, con unas características de motor, neumático, carga, tiene en cuenta una multitud de parámetros y realiza ese cálculo, esa estimación del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 asociadas a ese consumo. Es una herramienta que existe ya y que bueno, se utilizaría para ese futuro sistema SIART, sería parte de la lógica del mismo. Este sistema SIART un poco innovador se plantea con una perspectiva, digamos, medio y largo plazo.
2030-2050. Lo que se pretende es un poco analizar el efecto que pueden tener los vehículos autónomos, unido también a los vehículos conectados, en esos dos marcos temporales, no pensando que van a ser positivos y que todo va a tener unas consecuencias buenas, sino también pensar en qué puede ocurrir, ¿no? En qué otros aspectos también negativos pueden darse. En 2030, por ejemplo, por esos factores que veíamos de tecnología, legislación y de usuarios, esas barreras, pues se prevé que la proporción de vehículos autónomos no sea tan significativa, que no representen, más que una parte más reducida del parque de vehículos. Por tanto, existirá ese tráfico mixto, vehículos convencionales y vehículos autónomos, y por eso se estima que no mejore particularmente las condiciones de tráfico. Sobre todo, la capacidad de las carreteras puede no verse aumentada y al revés reducida, porque el vehículo autónomo será bastante conservador, mantendrá distancias grandes, será bastante conservador. Sin embargo, con una perspectiva más a largo plazo, sí que se espera que haya más vehículos autónomos y que eso facilite, por ejemplo, y conectados entre sí, y que eso facilite que, por ejemplo, se sigan a distancias más cortas, que la capacidad de las carreteras aumente, se aproveche mejor el espacio, pero como se puede producir ese efecto rebote que decíamos, que puede generar, por otro lado, una mayor demanda, con más usuarios que utilicen estos medios, como las personas mayores, etc., pues puede producirse un aumento, digamos, más rápido de la demanda que de la capacidad de las carreteras, y por tanto que se comprometa la circulación de tráfico y tengamos situaciones un poco de colapso como las que veíamos antes. Entonces, el objetivo que tiene este trabajo que estamos haciendo ahora y que seguirá en los próximos años no es tanto tratar de cuantificar los efectos y tratar de darles un número. La incertidumbre es muy grande y eso no sería posible. El objetivo es más bien tener en cuenta todo lo que puede pasar, tener en cuenta todos los escenarios posibles y tratar de anticipar qué necesidades puede haber, qué problemas puede haber y ver qué podemos hacer desde ahora, ¿no? Pensar en esos futuros posibles y plantear opciones desde ahora. Entonces, lo que tenemos claro es que los vehículos autónomos, junto con los vehículos conectados y estos nuevos sistemas de gestión de la movilidad, van a revolucionar la forma que tenemos de desplazarnos de un sitio a otro, van a revolucionar la movilidad. Pero sabemos que los efectos no se van a quedar ahí, que van a ir más allá, que van a modificar nuestros entornos y que van a modificar nuestras vidas, desde poder eliminar la señalización de tráfico en las carreteras, hasta, por ejemplo, el parking de las ciudades, que podremos eliminar y sustituir por zonas verdes. Nuestras vidas van a cambiar en ese sentido, cambiará también, por ejemplo, aspectos como el empleo, se generarán nuevos empleos, pero también habrá otros que pasen a ser cosa del pasado. Entonces, ya esto lo anticipaba ayer Beatriz en su charla. En este contexto de cambio continuo que estamos viviendo, no solo es importante tener en cuenta el mundo como es hoy, sino que es fundamental tener en cuenta el mundo como será mañana. Y eso es lo que me gustaría sugeriros con esta charla.